La visita al médico es muy importante para la persona mayor, así que es ella la que tiene que hablar de sus síntomas con el profesional de la salud. Es ella la que tiene que estar muy bien informada sobre el tratamiento que seguirá y es importante escucharla para conocer su punto de vista. No decidas por la persona mayor, no la infantilices. Esto es aprender a envejecer. Le doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan este lunes aquí en Mejorando mi Salud de Aprender a Envejecer. Le doy las gracias por asistir a esta cita, a este compromiso de salud en donde estamos buscando ser personas saludables, plenas, conscientes, rumbo al envejecimiento exitoso. El día de hoy vamos a estar platicando de un tema de gran relevancia en la población mexicana que es insuficiencia venosa. Este tema que a lo mejor usted conoce por experiencia propia o tiene algún pariente, pues que tiene las venas un poco aumentadas en volumen, que se cansa, que le arde, que le pica. Bueno, pues el día de hoy le recomiendo que vaya por una pluma, por un papel y que se acerque a su televisor porque tenemos un invitado de lujo que nos va a dar estrategias para poder vivir de manera óptima con esta enfermedad. Ya lo saben, nuestro equipo está comprometido con que este tema quede completamente claro, para lo cual vamos a la siguiente cápsula y regresamos a presentarles a nuestro invitado. Las piernas se encuentran más alejadas del corazón que cualquier otra parte del cuerpo. Normalmente las venas de las piernas mantienen la sangre fluyendo de nuevo hacia el corazón. La insuficiencia venosa en las piernas, comúnmente conocida como varices, ocurre cuando las paredes de las venas se debilitan y las válvulas encargadas de bombear la sangre se lesionan. Se manifiesta con síntomas como hinchazón, dolor fuerte, sensación de pesadez o calambres, picor y hormigueo. Estas molestias se acentúan cuando la persona se queda parada y se alivia un poco cuando se sienta o se acuesta con los pies en alto. La probabilidad de padecer insuficiencia venosa aumenta en personas de edad avanzada, más aún si existen factores hereditarios o antecedentes personales de coágulos sanguíneos. Aunque se ha observado que las mujeres son más propensas a desarrollar insuficiencia venosa, todas las personas debemos mantener buenos hábitos para prevenir este padecimiento. Algunos factores de riesgo son el sobrepeso, estar mucho tiempo de pie, el embarazo, realizar actividades físicas de alto impacto y padecimientos relacionados con una circulación inadecuada. Las varices en las piernas deben atenderse, porque además de las molestias que ocasiona, puede derivar en trombosis y otros padecimientos graves. ¿Cómo se diagnostica? ¿Se puede prevenir? ¿Cómo puede tratarse y controlarse? Son algunas de las preguntas que nos responderán aquí en Aprender a Envejecer. Le doy la bienvenida con mucho gusto al doctor Juan Miguel Rodríguez Trejo. Él es médico especialista en angiología y además es cirujano vascular y endovascular, expresidente de la Sociedad Mexicana de Angiología y coordinador del Comité Académico de la UNAM. Actualmente el doctor está adscrito al Centro Médico 20 de Noviembre del ISSSTE. Es jefe y fundador del mismo. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Pues quisiéramos que nos contara, ya vimos en la cápsula de introducción que es la insuficiencia venosa, pero hablar un poquito más de la anatomía de manera general para que las personas nos entiendan, de qué se trata la anatomía de las venas para poder entrar y decir, bueno, describir todas las manifestaciones. Sí, doctora, este concepto es muy importante porque habitualmente el paciente nos refiere estoy malo o enfermo de la circulación. Y la circulación engloba un concepto que implica la circulación arterial y la circulación venosa. Por lo tanto, el querernos referir a un problema venoso es importantísimo referirse que es el sistema de retorno. Es decir, hay un sistema que va directo del corazón y que se transmite a través de unos tubos rectos que llevan la presión arterial. Esas se llaman arterias.
Y las venas son aquellos elementos anatómicos que guardan hasta el 70% del volumen sanguíneo y que tienen que caminar en sentido inverso a la gravedad. Es por ello que el ser humano es de relevancia mencionar que los antropólogos refieren que es el tributo que tiene que pagar el ser humano por haberse mantenido en posición de pie, de tal forma que la sangre venosa tiene que ir en contra de la gravedad y hay mecanismos específicos que le ayudan a favorecer este retorno, como la respiración, la presión negativa genera una especie de succión de la sangre, la contracción de los músculos, que también ejerce una presión importante sobre los paquetes venosos, y las venas por sí mismo tienen efectos adrenérgicos o de sistema simpático que nos ayudan al retorno venoso. Y estos sistemas entendidos un poquito más sencillo, ¿cómo podríamos verlos? Podríamos decir que la vena es una estructura elástica que se distiende habitualmente, pero no más de la capacidad de elasticidad. Cuando se rompe esta capacidad de elasticidad, la vena se vuelve tortuosa y ya no vuelve a su diámetro normal. De tal forma que esta vena varicosa, por definición, es una vena que mide más de 3 milímetros de diámetro y que no recupera su volumen inicial. Estas venas empiezan a dilatarse y progresivamente se va alterando la unidad anatómica que es la válvula. Una válvula, su función únicamente es permitir que pase la sangre en un solo sentido. Si hay una inflamación o un proceso infeccioso, se alejan y es imposible mantener el cierre adecuado y esto genera un reflujo. Un concepto de que regresa la sangre y que aumenta la presión y obviamente esto va a generar cambios más distales en la pierna. Y es cuando vemos clínicamente o las personas en su casa pueden ver que la vena está tortuosa porque no regresó la sangre. Es correcto. Y otro punto importantísimo es que la vena lleva sangre y la sangre hay que recordar que tiene un pigmento, que tiene un color. Lleva hemoglobina y hemoxisiderina, que son elementos que cuando se produce la estasis, la congestión de la sangre se estanca, esto genera una oxidación en la piel y por ello es que la piel se torna café con leche, café oscuro y bueno, de acuerdo a la severidad del enfermo puede generar cambios importantes como las famosas patitas de araña, estas manchas que no se quitan, el color azul o violáceo de la pierna en fases iniciales y lo más grave podría llegar a ser la presencia de una úlcera varicosa. Eso es de gran relevancia, doctor, porque muchas veces, y es común encontrar a pacientes confundidos con una insuficiencia venosa de miembros pélvicos, que nos estamos refiriendo a esta por más frecuente, que son los pies. Y no sabemos hacer la distinción entre una insuficiencia arterial. Estas van de la mano. Una persona que tenga insuficiencia venosa va a tener insuficiencia arterial ya porque hay compromiso en la circulación en las válvulas de las venas. Es poco frecuente, pero se puede asociar. ¿Cómo distinguir si estoy enfermo de la arteria o de la vena? Es muy sencillo. La arteria transmite el pulso cardíaco, es decir, el pulso puede estar disminuido, puede estar ausente y los síntomas del paciente nos puede referir piernas frías, dolor al caminar o incapacidad para realizar la actividad cotidiana diaria. Y los antecedentes, ¿cuáles serían los antecedentes más relevantes? El fumar, la obesidad, el sobrepeso, la inactividad física, pero básicamente hay enfermedades que también pueden contribuir a la enfermedad arterial, como es la diabetes mellitus mal controlada, la hipertensión arterial, que son factores que van asociados. Y hoy día sabemos que la diabetes mellitus ya no es una epidemia, es una pandemia y en Latinoamérica tenemos una alta incidencia y una prevalencia muy relevante. Los pacientes con enfermedad renal asociada a diabetes mellitus también son un grupo muy vulnerable a padecer alteraciones de la arteria. Pero para distinguir del problema venoso es todavía más sencillo. La vena habitualmente produce cambios de color. La arteria produce palidez y ausencia de pulsos. La vena habitualmente produce edema, amanece bien el paciente, pero conforme avanza el día... ¿Qué es hinchado? Su actividad, deshinchado, amanece deshinchado, y conforme avanza el día, se vuelven a hinchar sus pies, el zapato ya no le entra, se le marca su pierna porque está hinchada su pierna. Esos son los datos diferenciales, característicos, simples, para poder distinguir una patología de la otra. Doctor, ¿qué tan
frecuente es hacer un diagnóstico con un ultrasonido Doppler para miembros pélvicos en las venas? O sea, ¿qué tan frecuente es que se hagan las personas en la población de acuerdo a su experiencia y qué tan recomendable es pedírselo a las personas? Hoy día la medicina ha evolucionado enormemente. Tradicionalmente la exploración clínica, o sea, la inspección, lo que ve el médico, lo va describiendo. Y entonces, si vemos un paciente con factores de riesgo, que sea de talla baja, que sea obeso, que no haga actividad física, que haya tenido la paciente 4 o 5 bebés o que hayan tomado hormonas y que tengan dilatadas las venas, esos son factores que nos pueden orientar a una patología venosa. La exploración física forma parte del armamentario para establecer un diagnóstico de precisión. Sin embargo, hoy día el registro Doppler, como el que le realizan los ginecólogos a las personas que están embarazadas, les dan datos clínicos muy relevantes de precisión. Y el Doppler en la enfermedad venosa hoy día es un armamentario vital para dar con toda precisión la anatomía, el diámetro de los vasos, la distensibilidad de la vena en fase dinámica, es decir, en movimiento. Podemos poner al paciente de pie, acostado, recordar que las venas se dilatan en posición de pie y se colapsan en posición horizontal o bien al subir la pierna. Es por ello que muchas veces el enfermo termina elevando sus piernas y subiendo sus pies y refiere mejoría. ¿Por qué? Porque disminuye la tensión, la presión en sus piernas, de tal forma que el Doppler sí es un elemento de diagnóstico, pero no quizá como un examen primario de rutina. Antes está la clínica, la exploración física, claro. Incluso antiguamente se usaban las ligaduras para que de esa manera valoráramos el reflujo que pudieran tener. Eso quiero preguntarle precisamente venosos. Acerca del diagnóstico pues antiguo, la evidencia actual y el tratamiento. ¿Quiere saber más de esto? No se lo pierda. Vamos al corte y regresamos. Yo vengo de la pluma y el manguillo, el ábaco. Pero cuando me dieron una oficina, me encontré con 2 computadoras. Yo no sabía nada de eso. Eran para mí desconocidos. Pero viajando en el metro me regalaron un papelito que decía becas para estudiar computación. Fui y me apunté. Éramos 22 alumnos, jóvenes todos. Yo era el más viejo, el más anciano de todos. Terminé el diplomado con 10 de calificación, sí, ya una certificación internacional, y de esos 22 quedamos 12 gentes, y de esos 12, de esos que quedamos, yo fui el único que saqué la certificación internacional. Seguimos platicando con el doctor Rodríguez Trejo. Doctor, coméntenos, platicábamos ahorita en el corte sobre los tratamientos tradicionales que hay y que anteriormente se pinchaban las venas, literal, se paraba al paciente, se pinchaba la vena, y actualmente en la medicina tradicional china se contempla como parte de un tratamiento para drenarlo. Entonces le pinchan la vena, el paciente pues se desangra y evidentemente ya no está tan tortuosa la vena. Sabemos que esto no lo mejora, pero ¿qué opinión le merece para las personas que se quieren exponer a un tratamiento de estos? Bueno, se han realizado varios intentos, o más bien muchos intentos, con la finalidad de mejorar la hemodinamia o la dinámica de las venas. Y efectivamente hay reportes iniciales en donde la punción o la exsanguinación formaba parte de una alternativa de tratamiento. Hoy día, junto con el advenimiento de la tecnología, el tratamiento actual de las varices ha cambiado. Tradicionalmente se hacían 2 incisiones, una a nivel de la ingle y otra a nivel del tobillo. Se introducía una guía, un alambre, y se jalaba por dentro la vena. Esto era una safenoextracción con lesión de tejido celular subcutáneo, del nervio. El paciente quedaba con sensaciones raras en la pierna. Actualmente, para fines prácticos le quitaban le arrancábamos la vena. Le arrancaban la vena. Y actualmente hay dispositivos de radiofrecuencia o de rayo láser o incluso
que cierran por dentro la vena como un cautín que va cerrando sin necesidad de hacer una incisión. Esto es realmente maravilloso y es a través de un ultrasonido Doppler como nos guiamos y se realiza una punción percutánea, o sea, por encima de la piel sin hacer incisiones. Y esto por dentro, el láser o la radiofrecuencia colapsan a la vena en su interior y el paciente no tiene tanto dolor, mejora rápidamente y se incorpora a su actividad física más tempranamente. Y sobre todo el uso de fármacos, porque esa era otra situación. Por ejemplo, muchos pacientes necesitan un medicamento para la insuficiencia venosa. El doctor les da, es muy famoso en el cuadro básico que les den pentoxifilina. Y después los pacientes no saben cuánto tiempo deben de tomar el medicamento y en qué momento lo tienen que suspender. Un medicamento para la insuficiencia venosa en un paciente que no requiera un tratamiento quirúrgico debe ser de por vida y debe de ser todo el tiempo, doctor, ¿o cuánto tiempo se debe tomar? No, qué bueno que tocó el concepto de la pentoxifilina. La pentoxifilina es un medicamento diseñado básicamente para la insuficiencia arterial, y esto que quede muy claro. Las guías internacionales de sistema de venas y el Colegio Americano la indica únicamente como alternativa de tratamiento cuando existiera una úlcera varicosa que no cicatrizara, no sanara, que fuera rebelde al manejo médico o que cursara con insuficiencia arterial. Pero el manejo primario de fármacos para las varices son los fármacos llamados flebotónicos o medicamentos que son sintéticos o naturales, pero son específicamente para el área venosa. Entonces la diosmina esperidina, dimetilcolchona y hay muchos nombres más comerciales, pero son específicos para las venas. En relación a la segunda pregunta, ¿por qué tardan en sanar tanto las varices y cuánto tiempo va a requerir? Para esto hay que hacer una cartografía, es decir, una imagen de la anatomía del paciente, si son venas ya dilatadas, visibles, con cambios tróficos de la piel, que se les cae el vello de la piel, que está manchada la pierna, que se hincha constantemente la pierna. Ese paciente es el característico que hay que hacerle un estudio con el Doppler para ver por dentro qué dilatación tiene sus venas. Si son ya varices muy importantes, el tratamiento será evitar el reflujo, valorar el daño de la válvula que no está trabajando adecuadamente y de esa manera quizá proponerle una cirugía mínimamente invasiva. Actualmente hay medicamentos que utilizan el tratamiento de la quimioablación o con pegamentos para no abrir ya la piel. Esto es una cosa realmente sorprendente, espectacular en la evolución del tratamiento tanto quirúrgico como farmacológico del paciente con problemas varicosos. Excelente. Doctor, pues la siguiente pregunta es del público, vamos a ella. Mi nombre es María de Jesús Cuevas Sandoval, tengo 54 años y mi duda es por qué las úlceras varicosas tardan tanto en cerrar. ¿Qué sería bueno para que cerraran más rápido? ¿Cómo qué medicamentos? ¿O por qué se hacen tan seguido? Muchísimas gracias, María de Jesús, por la pregunta, doctor. Sí, muy interesante y la respuesta pues es básicamente porque una úlcera varicosa aparece porque es el resultado, el estadio final de la enfermedad avanzada. Esto significa que ya hay un daño estructural, morfológico de la vena y que por ello representa del 1 al 3% la incidencia de una úlcera varicosa. ¿Por qué tarda tanto en sanar? Porque hay reacción inflamatoria, a veces se agrega una infección, hay una discontinuidad de la piel que se llama úlcera y por eso es que tarda tanto en sanar, porque requiere un manejo multidisciplinario desde antibióticos, fármacos y la aplicación de un vendaje. Esto es un concepto moderno actual que es determinante para una buena evolución de un paciente con una úlcera varicosa. Híjole, qué sorprendente cuánta novedad tiene este tema que muchas veces pensamos que ya está agotado, doctor. Muchísimas gracias por toda esta información. Y quisiera aprovechar que nuestra participante es mujer. ¿Por qué a las mujeres les da más insuficiencia venosa? ¿Tiene relación con los estrógenos? ¿Por qué a los hombres no les da? ¿Están blindados o no? Ellos no tienen el efecto de la gravedad. Sí, no, estadísticamente está demostrado que es más frecuente en la mujer, sin duda. Pero a los hombres también les afecta, sobre todo el factor herencia.
El factor herencia es muy relevante. Cuando mamá y papá tienen el antecedente de varices, la enfermedad es más severa en el hombre incluso. El tipo laboral, ¿cuándo? Pues cuando trabajan periodos prolongados de pie. Hay gente que todo pasa más de 8 horas de pie, esa gente está predispuesta. La obesidad es otro mecanismo importante porque tolera la presión de la masa abdominal, la inactividad física, los cambios de hábitos de vida son determinantes para mejorar estas condiciones. Es decir, se previene. Se puede prevenir, es correcto. Se puede prevenir. Sí. Pues doctor, muchísimas gracias por toda esta información y a usted en casa muchísimas gracias. Esperamos que pronto nos pueda volver a acompañar porque como vio, este es un tema muy amplio. Escríbanos sus dudas, sus comentarios a nuestras redes, a nuestros correos, que seguramente aquí va a tener una respuesta de todas esas dudas. Doctor, muchísimas gracias a usted en casa. Gracias por haberse quedado aquí a este compromiso que tenemos de lunes de mejorar nuestra salud. Los dejo ahora con una cápsula muy interesante porque parte de este tratamiento es colocarse bien las medias de compresión media, esas medias que nadie se quiere poner, esas medias chocantes. El doctor a continuación les hace una cápsula de cómo pueden ponerse esas medias y después, por supuesto, en nuestras redes con Pamela Montes de Oca. Nos encontramos con el doctor Juan Miguel Rodríguez Trejo, angiólogo, cirujano vascular y endovascular, quien nos va a platicar un poco de cómo hacer el uso de las medias de compresión. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí en Aprender a Envejecer. A ustedes muy amables. Gracias por la invitación. Bien, pues entonces es muy importante conocer cómo debemos ponernos las medias de compresión. ¿Nos puede explicar un poco? Sí, cómo no. La compresión es parte del tratamiento complementario de la insuficiencia venosa y su función principal es disminuir el dolor, mejorar la función valvular y ayudar a esos músculos y a esas venas a que se colapsen para que el retorno venoso sea más eficiente. ¿Cómo se coloca una media elástica? La media elástica tiene una característica muy relevante. Tiene un elástico especial que se considera compresión graduada. Esto significa que conforme va alejándose va disminuyendo la presión. Las medias tienen una graduación ya establecida y puede ser de leve, moderada o de fuerte compresión. Es importante mencionar que nuestra población adulta, muchas veces la mujer sobre todo, es más frecuente que curse con problemas de artritis reumatoide y que tenga problemas para sostener una presión sostenida en una media elástica. Hoy día hay dispositivos que nos ayudan a ensamblar la media y a través de ella calzar el pie y liberar la media elástica. Esto se hace con una invaginación a la mitad o 3/4 y hacer una presión. Tener mucho cuidado al jalarla porque se podría llegar a romper. Es por ello que el talón que tiene en la marca se debe de jalar hasta el talón. En esa posición, de manera gradual y progresiva, en forma semicircular, se va ascendiendo para que la media tenga una compresión adecuada y que sea satisfactorio para el paciente. Aparentemente es sencillo, pero tiene sus trucos porque no debemos de tirar fuerte para no lastimarse los dedos, porque si es una compresión de mediana a fuerte puede ser más difícil. Incluso en ocasiones los pacientes pueden requerir ayuda para que se las coloquen, ¿no? ¿De qué depende el tipo de la media que debemos utilizar? Depende de la severidad de la enfermedad, es decir, si es una persona joven que va a estar trabajando 6, 8 horas diarias, que está en la oficina, está sentada, la media de leve compresión o de baja compresión le va a ayudar mucho. Si es una paciente que ya tiene varices, la de mediana compresión es la ideal. Pero si ya tiene una úlcera, probablemente vaya a requerir una presión de compresión doble o una media complementaria de un vendaje fijo y aparte un elástico. ¿Qué es lo que le podemos sugerir a las personas mayores que nos están viendo? ¿Cómo ponerse una media de compresión? Bueno, primero que sea del tamaño, porque hay grande, mediana y chica, ¿no? También hay que valorar la masa muscular de cada paciente. Esto es frecuente en el hombre o en la mujer que tiene un ligeramente sobrepeso o que tiene un poco más el diámetro de su pantorrilla. Entonces, ¿ya hay algún especialista que puede hacer esas sugerencias para poder se consigna en la receta, okay, y el paciente va a la casa y le dice que le midan para que le den la media adecuada tanto en diámetro, longitud y compresión.
¿Qué otras sugerencias se les puede dar a las personas mayores que usan las medias de compresión? Se les debe de decir que si son autosuficientes, no tienen problema de artritis o alguna alteración en sus manos, que les ayude a una persona, el sobrino, el nieto, el vecino, el amigo. Pero si son autosuficientes, ellos de una manera suave y en forma ascendente, irse colocando la media y ejercitándola. Realmente esto es cuestión de práctica. Muchas veces ya el enfermo toma la costumbre, los tips para poder disminuir la tensión y el dolor de la presión. Todas las medias elásticas tienen cierta compresión, pero ya adaptándose a ello, el alivio y el beneficio que les proporciona es bastante satisfactorio. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por estas recomendaciones que nos ofrece. Gracias a ustedes. Y a ustedes, público, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar en Aprender a Envejecer. Espero que los consejos que les compartimos les sean de utilidad. Recuerden que todos los lunes estamos aquí para despejar sus dudas sobre temas de salud junto a la doctora Citlali. Les mandamos muchos abrazos con todo el cariño de parte de toda la producción que hacemos posible su programa Aprender a Envejecer. Les deseamos excelente semana. Si ustedes quieren volver a ver nuestros programas, pueden encontrar desde el primer episodio hasta el más reciente en el YouTube de El 11. Y también los invito a visitar el blog de Aprender a Envejecer, donde podrán encontrar todos los detalles sobre la información que nos comparten nuestros especialistas y datos de nuestros invitados. Antes de terminar, vamos a regalarnos unos minutos de nuestro tiempo para relajar el cuerpo y disfrutar la vida. Vámonos a bailar con Habana Son Cuba. ¡Vámonos! Se oye el rumor de un pregonar que dice así: el yerberito llegó, llegó. Traigo hierbacita para la garganta, traigo caicimú para el piazón, traigo abre camino para tu destino, traigo la ruda para que estornuda, también traigo albahaca para la gente flaca y el apanzote para los brotes, el beribú para el que no ve, y con esa hierba se casa usted. También traigo albahaca para la gente flaca y el abazote para los brotes, el beribé para el que no ve, y con esa hierba se casa usted. ¡Oh! Y con esa hierba se casa